Esta es la primera vez que comparto esta historia que ha estado en mi familia por generaciones. Me da un poco de temor que me descubran porque es tanto un misterio como una vergüenza familiar. Mi familia es muy tradicional. Se supone que compartir nuestras leyendas y misterios con extraños es igual de malo que terminar en prisión o fallar en mantener una relación. Bueno, directo al punto. Mi tatarabuela era india y se llamaba Bonnie. Me dijeron que se perdió y cuando la encontró mi tatarabuelo la aceptó en la familia. En ese entonces él era joven y se enamoraron. Se casaron y construyeron una casa de madera en las mismas tierras de la familia. Ayudaban en la iglesia y trabajaban la tierra para vivir. El pueblo en donde vivían era bastante pequeño. Debían haber unos 600 habitantes. Era el principio del siglo XX y después de 20 años de matrimonio aún no tenían hijos. Fue por esos tiempos, alrededor de los 1910, que los niños aparecieron. No conozco los hechos oficiales que sucedieron, pero la leyenda dice que durante una terrible tormenta, de esas que no puedes ver nada más que un torrente monstruoso de lluvia, ellos aparecieron después de un gran estruendo que se escuchó por todo el pueblo. El sonido fue tan fuerte que todos en el pueblo despertaron. Fue como si un rayo hubiera caído en medio de la ciudad, aunque no hubo luz, solo el sonido y terremotos. El padre de la ciudad casi muere de un infarto porque la intensidad del sonido fue más fuerte al lado de su residencia, que estaba adyacente a la iglesia de la ciudad y el cementerio pequeño. Tomó una lámpara, escopeta y un paraguas, y el padre viejo salió a hacer frente al miedo y a la lluvia, buscando lo desconocido. Abriendo el viejo portón de hierro del cementerio, encontró la fuente del sonido. El pobre padre casi se hace en sus pantaloncillos cuando vio la forma del agujero en medio del cementerio. Tumbas, esqueletos y ataúdes estaban por el lodo que se había convertido en un cráter lleno de agua. Empezó a escuchar a alguien llorando en la cercanía. Venía de una caja de madera podrida, que parecía un ataúd improvisado, tirada en una esquina y cubierta por lodo. Iluminó las grietas y pudo ver pequeños ojos brillosos. Con mucho esfuerzo, pues estaba lleno de lodo, pudo abrir la caja. Inmediatamente vio que esta caja podrida era el refugio de dos niños sucios que no debían tener más de 5 o 6 años de edad. Los sacó de ahí y les dio asilo durante la noche. Después de la tormenta, viene la calma. Y con la primera luz del sol, todas las personas de ese pequeño pueblo fueron a ver al padre para revisar el daño de la tormenta. Ahí les presentó a los niños, incluyendo a mi tatarabuelo y su esposa, que estaban sorprendidos por la apariencia de ellos. Eran pequeños. Estaban vestidos con batas de las piezas del altar que tomó el padre. Estaban limpios porque el buen hombre viejo los había limpiado y les había intentado dar de comer, pero se negaron a comer o tomar algo. El hundimiento, el ruido, la apariencia de los niños, todo era muy extraño, pero nada comparado con la extrañeza de los niños como tal. El niño era más alto y un poco más fuerte. La niña se veía débil con un estómago inflado que exponía sus costillas. Los dos parecían cadáveres y tenían un color de enfermo. Era como blanco, lechoso con gris, casi como el color de un cadáver. Sus ojos eran gigantes. Eran los más grandes que habían visto los habitantes del pueblo. Eran ojos azules, pero no un azul hermoso como del agua del mar. Era un azul profundo y oscuro, como del abismo del océano, que les daba una apariencia todavía más rara. Sus cabezas estaban hinchadas, un poco más grande que la de niños normales, y su cabello era blanco. Le llegaba a la cintura a la niña y al hombro al niño. El doctor de la ciudad los examinó y se dio cuenta que tenían piel muy fría, casi como si tuvieran hipotermia. Estaban desnutridos y tenían dientes en las formas más exóticas. Eran dientes separados, pequeños, malformados, como dientes de pez, o más bien de piraña. Pero el doctor dijo que no podían lastimar a nadie. Todos estaban sin palabras. Nadie sabía cómo habían llegado ahí, si los padres habían muerto en el cráter o los habían dejado en la noche lluviosa por su apariencia, y casi morían al momento del fenómeno natural. Los días siguientes los niños se quedaron en el cuidado del padre. Todos trabajaron en el cráter, llenándolo con tierra,
contando los muertos, poniéndolos en sus ataúdes y buscando nuevos entierros en el pueblo. Los niños requerían mucha atención. No tomaban agua, ni jugo, ni vino, ni nada. También se negaban a comer cualquier cosa cocinada o con vegetales y cereales. Solo comían crudo o carne casi cruda y nada más. Hablaban entre ellos en un lenguaje que ni el padre que hablaba latín y griego podía reconocer. Ahí fue cuando mis tatarabuelos hicieron la propuesta. Querían adoptar a los niños. El padre aceptó porque ya se quería librar de esa responsabilidad. El alcalde accedió porque no creía que la policía encontraría a los padres de los niños y también quería perder esa carga. Y entonces fueron registrados como los hijos legítimos de mis tatarabuelos. Les dieron nombres, Brad y Casey. Les arreglaron el cabello, los vistieron en ropa normal de niños, pero aún así se distinguían de los otros niños. Mi tatarabuela se identificaba con ellos. Niños de otro mundo, perdidos en esta realidad. Tiempo pasó y las cosas no se hicieron más sencillas. Los niños se mantuvieron agresivos, se negaban a vestirse, tiraban muebles, golpeaban animales domésticos y hablaban solo su idioma primitivo. Y claro, seguían comiendo carne cruda. Mi tatarabuelo quería regresarlos, pero mi tatarabuela tuvo la idea de llevarlos a bautizar con el padre. Tal vez con este sacramento los niños perderían su lado demoníaco, ¿no? Dicen que el día del bautizo fue terrible. Los niños pateaban, golpearon al padre y a mis abuelos y a cualquiera que los tratara de agarrar. Muchos dirían que lo que sucedió no era un bautizo, sino un exorcismo. Después del bautizo los niños se calmaron. Demasiado. Regresaron a la casa sin hablar y se acostaron en sus camas sin problemas. Esa noche, algo pasó que dejaría este caso en la memoria de la ciudad definitivamente. Algo que hasta este día la gente no reconoce o insiste en no recordar. Y quien por alguna razón conoce o cree en esta historia, prefiere no contarla porque no hay explicación lógica para justificar lo que sucedió. Era una noche hermosa con luna llena. Todos estaban dormidos y el viento frío del invierno comenzaba haciendo que la gente se cubriera en sus cobijas y olvidara las noches cálidas para dormir. Y de nuevo, truenos comenzaron desde el lado de la ciudad cercano a la iglesia. Esa noche nadie tuvo la valentía de salir de sus casas para ver qué sucedía. Todos se escondieron debajo de sus cobijas y solo escucharon la locura que parecía tomar lugar afuera. Al principio eran gritos, como aullidos de algún animal grande sufriendo. Después se hicieron 2 gritos distintos, luego 3. Pronto parecía como si una manada de perros salvajes hubiera entrado a la ciudad. Por las calles se escuchaban las pisadas rápidas pasando por las esquinas. Muchos juran haber escuchado voces hablando en un idioma extraño parecido al de los niños. Hubo más gritos, risas, golpes, como si estuvieran tratando de entrar a las casas. Y después de un rato, se escuchaba lo que parecía ser un tambor. Tenía un ritmo. 1, 2, 3. Pronto se escuchó más tambores afuera. Luego otros instrumentos como flautas y otras cosas. Voces que parecían cantar una canción del infierno. Sonidos inhumanos mezclados con los aullidos y las risas. Se dice que todo esto duró unas horas y que antes de que saliera el sol, la ciudad estaba silenciosa de nuevo, con su gente aterrada. Alguien juró ver un gallo cantando, como si aún pudiera escuchar los instrumentos y las risas haciendo eco en la distancia. Con la seguridad y protección del sol, la gente salió a las calles a ver los daños, y eran bastantes. Pollos descuartizados como si se los hubieran comido vivos, perros y gatos asesinados y parcialmente comidos. En el cementerio había un nuevo cráter, esta vez más profundo que el anterior, y descubrieron que llevaba una serie de túneles y cuevas. El cementerio se tuvo que mover a otro lugar. El lugar fue sellado, así nadie nunca exploraría esas cuevas. Parecía conveniente en ese momento, pensando que las criaturas habían venido de allí. Criaturas de las cuevas, del centro de la tierra. Lo más triste de todo fue encontrado en la iglesia. El padre estaba muerto, duro como piedra, enfrente de la puerta de madera que estaba abierta.
sus manos en la Biblia y con un crucifijo. Para estas personas, él había visto al demonio y por el estado de la iglesia, todo indicaba que era una posibilidad. Todo estaba torcido o destruido. La comida estaba tirada o había sido robada. Todos lloraron y sufrieron la muerte de su padre amado, pero mis tatarabuelos sufrieron más. Las ventanas de los niños estaban abiertas y parecía que habían escapado para irse con los que habían marchado esa noche. 7 días después del evento, en medio de la fría mañana, tocaron la puerta de mis tatarabuelos y los despertaron. Asustados, tomaron la escopeta y abrieron. Era Casey. Estaba sucia, cubierta de lodo y de un líquido que parecía sangre y apestaba a carne podrida. La bañaron, la vistieron y le dieron de comer. Mi tatarabuelo estaba feliz de tener a su niña de regreso, pero desafortunadamente el resto de la ciudad no compartía esa felicidad. Algunos hablaron mal a sus espaldas, otros conspiraban para robar a la niña durante la noche, y otros, todavía más crueles, estaban pensando en llevarla a la Santa Inquisición y quemarla como bruja o algún tipo de demonio. Ellos conectaron los eventos y culparon de todo lo que pasó en esos meses a los niños. Las cosas no se podían mantener así. Un poco más de un mes después de la noche llena de caos, la ciudad parecía estarse estabilizando y los vecinos parecían estar olvidando la presencia de Casey ahí. Ella no salía de casa, pero se veía más motivada, alegre, y empezó a llamar a mi tatarabuela mamá. Y sin advertencia, una tarde con neblina, Brad regresó. Estaba en peor estado que Casey cuando llegó. Muchos fueron a quejarse furiosos a la puerta de mis tatarabuelos mientras le daban un baño al niño. Mi abuelo estaba listo para usar la escopeta si trataban de entrar a su casa. Después de mucho hablar las cosas, se parecían estar calmando, pero Brad estaba enfermo. Los días pasaron y se puso más débil. Estaba aceptando sopa y pan, y lloraba mucho. Casey trataba de consolar a su hermano, pero él parecía mirarla con desprecio, como si hubiera sido traicionado o abandonado por su hermana. En los próximos días varios ancianos y niños empezaron a enfermarse, vómitos, diarrea, y culpaban a mi familia por la enfermedad. Cuando el primer niño murió por esta plaga, mis abuelos habían ido a otra ciudad a vivir con familia. Un corto tiempo después, Brad murió. Después de su muerte, Casey cambió completamente. Su cabello creció fuerte, hermoso y rubio. Su piel blanca se hizo rosa y sus hábitos de comida mejoraron demasiado, dándole un cuerpo sano de niña. Después de un año de escapar de su ciudad, mis abuelos decidieron regresar a casa. Los dientes raros de Casey se habían caído y no se veía tan aterradora ahora. Mintieron a sus amigos y vecinos diciendo que ella era Virginia, la hija de unos primos lejanos que habían muerto, y ellos les creyeron. Era casi otra niña, hermosa, fuerte, con grandes ojos azules. Nunca dirían que era la misma desnutrida criatura de cabeza hinchada que había aparecido hace un año en la ciudad con su hermano de la plaga. Brad murió y se llevó con él casi 1/3 de la ciudad. El nuevo cementerio tuvo que ser agrandado. Años después, mi tatarabuela compró una casa en otro estado y se mudaron. Casey se terminó casando, tuvo hijos y murió a los 70 años sin que nadie supiera quiénes eran sus verdaderos padres o de dónde vino. Esto es un misterio que se llevó a la tumba. Brad tampoco dejó ninguna pista. No tengo pruebas de esto, pero puedo decir que existieron. Como mis tatarabuelos no tuvieron hijos biológicos, Casey es mi bisabuela de sangre. Eso significa que de donde sea que haya venido, yo soy heredero de su sangre. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal o compártelo con tus amigos. Deja un comentario acerca del video o recomienda algo que te gustaría ver. También puedes dejar tu me gusta en nuestra página de Facebook, El Barco de Caronte. Gracias.